Muy buenas tardes, estamos acá con Pavel Yavar, estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal, quien nos va a responder algunas preguntas. Pavel, acompáñanos en este video de bajo presupuesto. Aquí Muy bien. Visitando el alma mater, como se dice en Exacto. Villarreal, después de 8 años aproximadamente. Bueno, primera pregunta. ¿Por qué Villarreal? ¿Por qué le escogiste la Villarreal? Yo no la escogí, en realidad fue una cuestión inesperada, porque digamos que mi pasión, el objetivo que tenía era ingresar a la Cantuta. La Cantuta es la Universidad Nacional de Educación y yo tenía la idea de postular a educación, quería ser profe. Entonces terminé el cole, no estaba preparado para nada, el cole secundario la pasé por pasar, pero leí un montón, me interesaba mucho la historia, la literatura, la filosofía, la política, la educación cívica, la psicología. Entonces es como que en mi casa me forzaron prácticamente a que postule a la San Marcos, supuestamente por un tema de prestigio social y demás prejuicios que son falsos. No ingresé porque terminé, me obligaron, me preparé más o menos un año en academia y en mi casa, porque para mí la academia fue muy simple. Postulé a la Cantuta, ingresé a la Cantuta, fue el mayor logro que tuve en mi vida para esa época, para los 17 años, y posteriormente me dijeron, Cantuta no, porque es en Chosica, tú vives en el Cono Norte, aparte de ahí hay mucha gente que se ha metido en el tema político y mejor es que sea una universidad central y la Villarreal estaba en el centro, en el local de educación. Al final me obligaron a postular aquí y bueno, al final terminé estudiando en esta casa de estudios en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Muy bien, segunda pregunta. ¿Por qué decidiste estudiar educación en esta universidad? Ya, la carrera de educación, digamos que la hice mía, en todo el sentido de la palabra, porque en el colegio yo la pasé muy mal en realidad, ¿no? Yo estudié bajo el gobierno de Fujimori, entonces mi educación fue pésima, ¿no? O sea, era una cuestión netamente memorística, positivista, en la cual los profesores se dedicaban a castigarte y premiarte de acuerdo a cómo le respondías y de acuerdo a si tú sabías, tú decías lo que ellos querían saber. Me pareció una pérdida de tiempo ir al colegio, entonces me di cuenta de que la educación contribuye a un cambio social, un cambio de mentalidad, y por esa razón es que dije, no, yo como persona, ¿qué papel puedo cumplir en la sociedad? Y el papel que yo quería cumplir era de agente de cambio, de tener a un grupo de adolescentes que me puedan escuchar y yo generar en ellos debate, reflexión, análisis, crítica, que aprendan, que desaprendan cosas, dogmas que tengan. Entonces, para mí el tema educativo ha sido, es y será mi pasión, por sobre todas las cosas, junto con el tema de la creación literaria, pero la educación es la base para cualquier cambio social. Y no me refiero solamente a la educación de escuela o de universidad, sino la educación en casa, la educación familiar, la educación social, o incluso ese tipo de educación que le estamos haciendo por medio de redes sociales. Por eso fue el tema de educación, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Ahora con mis 32 años, yo empecé siendo profesor a los 19, entonces acá seguimos, ¿no? Luchando por el tema educativo. Muy bien, tercera pregunta. ¿Fue complicado ingresar? En realidad, ingresar a una universidad estatal es complicado, sea cual sea la carrera. Hay carreras más complicadas que otras por el tema de la cantidad de gente que postula y por la cantidad de preguntas que puedan haber, pero en el sentido no de la cantidad cuantitativa, sino cualitativa, ¿no? O sea, si uno quiere postular para ingeniería, para medicina, las preguntas se hacen un poco más tediosas y engorrosas para algunos temas. Para mi carrera, que es educación, no fue complicado porque había que aprenderse todo el área de lenguaje, de literatura, de filosofía, de cívica, de geografía, de historia del Perú, de historia universal, razonamiento verbal, razonamiento matemático. Entonces, fácil no fue, pues, ¿no? O sea, si fuera fácil cualquiera diría yo, termino el colegio, entro y está, ¿no? Sí me costó bastante dedicación, disciplina, levantarme a tal hora, comenzar a repasar, tener mis horarios. Fui a la academia, para no todos es bueno la academia. Hay algunas personas que se les hace más sencillo aprender en academia. Para mí lo más sencillo era aprender solo, en casa, repasando. Me compré exámenes de admisión pasado, los ponía a resolver solo en mi casa. Entonces por ese lado fue que yo aprendí. No tanto por un tema académico de un profesor, sino por el autodidactismo que yo asumí y al cual yo me comprometí. En ese sentido, entonces, no fue sencillo, no fue tampoco completamente complicado, inalcanzable. Lo único que bastaba era dedicarse a lo que uno quería estudiar para ingresar. Muy bien, cuarta pregunta.
¿Cuál fue tu experiencia como universitario de esta gran universidad? Mi experiencia como universitario, a ver, yo entré en el año 2005 a la universidad, justo una época un poco complicada porque se venían las elecciones del año 2006 donde ganó Alan García por segunda vez. Entonces la universidad se encontraba prácticamente a merced de partidos políticos complicados que manejaban la universidad, y por lo tanto mi facultad, que es la Facultad de Educación, ha estado prácticamente dominada bajo un partido político que es el APRA, ¿no? Era bien complicado poder conocer mucho más allá porque, bueno, ¿qué podíamos hacer nosotros como estudiantes villarrealinos educativos si nos mandaban a los profesores? No todos, pero la gran mayoría eran profesores que no tenían interés en querer que aprendamos más, en querer conocer. Eran profesores ancianos que no tenían vocación por enseñar, iban solamente para que les paguen su mes, y eso era lo mucho. Entonces, se hizo muy complicado para mí, por lo menos, el hecho de ser universitario aquí. No había comedor universitario como tienen otras universidades, no había un carro que te llevaba a otro lugar, entonces era adverso mi situación como estudiante, era bastante adversa. No teníamos centro federado, no teníamos centro de estudiantes, no había cómo reclamar, cómo protestar, y si por ahí alguna vez reclamábamos algún tipo de derecho, éramos reprimidos y ese tipo de cosas, ¿no? Fue complicado, bien complicado. Muy bien, Pavel. Siguiente pregunta. ¿Perteneciste a algún grupo político, cultural o literario? Grupos, se podría decir, político-culturales en realidad. O sea, yo cuando ingresé a la universidad, en la carrera de educación, yo quiero transformar la sociedad. En otras palabras, contribuir a transformar la sociedad. Entonces, en educación, lamentablemente encontré, no a todos, pero en mayoría, a la gente que no ingresó a otras carreras. O sea, mis compañeros de clase, y si están viendo el video lo saben, ellos postulaban a Derecho, postulaban a Física, postulaban a Ingeniería, y al no ingresar, entonces, ¿qué les quedaba? Profe de Matemática, profe de Sociales, profe de Lengua y Literatura. Entonces era como que yo estaba con la gente reciclada, con la gente que no tenía interés en estudiar educación. Como tú preguntas normalmente, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Nadie te dice profesor, o sea, es muy poco. Entonces era como que complicado. Entonces yo, que tenía el interés de entrar a la universidad para formar un grupo que contribuya a cada cultura, que genere debate, reflexión, que genere espacios donde pueda difundir algún tipo de pensamiento crítico en la sociedad y en la universidad, era nulo. Entonces me encontré y me topé con gente, con grupos como Patria Roja, grupos que ahora son el Movadef, ¿no? Que son una facha de sendero. Me encontré con diferentes tipos de grupos políticos, con el APRE incluso, pero que a mí personalmente no llenaban mis expectativas, porque eran grupos que ya tenían un programa establecido, simplemente venían a hacer política con un fin fuera de la universidad. Entonces yo prácticamente logré fundar un grupo llamado Sociedad y Ciencia, que nos dedicamos a estudiar, a debatir, a generar cineforo, a sacar volantes, afiches, a participar en marchas, movimientos, y con ese grupo hasta ahora seguimos actuando, ¿no? Y muchos de ellos ahora hemos formado una revista que se llama Notas Contraculturales, y seguimos escribiendo poesía, literatura. Cuando hay algún tipo de protesta vamos y seguimos ahí. Entonces sí, he tenido una afiliación política, no en un partido, pero sí en un colectivo que lucha por querer una sociedad justa, equitativa e igualitaria. Muy bien, Pavel. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la Villarreal de antes y la de ahora? Bueno, actualmente yo he regresado luego de aproximadamente 8 años en la universidad y la veo muy ordenada, muy organizada. Hay un comedor universitario incluso donde los chicos pueden tener una alimentación gratuita, o en el peor de los casos creo que les cobran un sol 50, una cuestión mínima. Como puedes ver ahí, Jorge, hay una limpieza muy grande, hay comedor desde la esquina allá hasta por ahí. Cuando yo estaba estudiando no había nada de eso, pues había una cuestión nula, ¿no? Y no existía comedor universitario, o sea, había un kiosco donde vendían la comida y nada más. En cambio ahora se ve pues otro tipo de ambiente. Me comentan también algunos estudiantes que hay una movilidad, ¿no? Lo que le llaman el burro universitario, que te lleva y te trae, o sea, a cualquier espacio donde uno pueda vivir. La biblioteca ha mejorado, los baños también están mejores, acabo de entrar uno de ellos. Entonces la universidad, no por las autoridades, sino por la lucha estudiantil, ha generado un tipo de ambiente que sea propicio para el estudio. Hay salas de estudio, hay limpieza, hay orden,
hay comedor, se les da a los estudiantes también sus alimentos, hay una movilidad. Entonces esa universidad a la cual yo llegué estaba en el caos. Había bastante corrupción a nivel administrativo, no había un interés a nivel de la calidad de profesores, no había ningún tipo de derecho para el estudiantado. Yo recuerdo haber participado en alguna elección, no como alguien que iba a ser elegido, sino como alguien que iba a votar. Y cuando un partido, digamos que se oponía al que estaba en el régimen, no ganaba, simplemente lo desaparecían, se agarraban las ánforas, venían matones de otro lado, entonces era un caos. Ahora parece que está avanzando, está mejorando, pero por la lucha de los estudiantes. Muy bien, Pavel. ¿Consideras, o bueno, después de terminar la universidad, has tenido algún contacto con la universidad misma? Para sacar mis papeles para mi licenciatura y para el título, claro. He tenido que seguir viniendo y todo lo demás, pero un contacto directo he tenido el año pasado, que me pareció muy reconfortante, muy grato para mí, que los chicos de la escuela de lengua y literatura, que hicieron su aniversario, hicieron un conjunto de conferencias, me invitaron a participar como ponente. Entonces regresé a la universidad el año pasado, 2018, como ponente en la conferencia de la Escuela de Lengua y Literatura en su aniversario, y fue muy maravilloso, ¿no? Vi a profesores que, digamos, marcaron cierta pauta en mí, en cómo enseñar, en qué enseñar, en la manera, en la didáctica, en la forma, y presenté un poemario, Es íntimo en el delirio, incluso presenté mi cuento, Amores insanos. O sea, pude estar en el auditorio, pude hablar con los estudiantes de lengua y literatura, me sentí muy halagado, pues, ¿no? Incluso me hicieron firmar algunos poemarios, me hicieron firmar algunos de mis cuentos. O sea, fue muy interesante y me dio bastante nostalgia y alegría a la vez. Ese fue el contacto que he tenido con la Universidad Federico Villarreal, ¿no? Y ahora, como docente de futuros universitarios, siempre pues está la pregunta, ¿no? Y, profe, ¿y usted qué opina? ¿Qué opina de la Villarreal? ¿Lo recomienda o no? Creo que esa es una pregunta que viene, ¿no? Sí, bueno, la última pregunta era, o bueno, pregunta no. ¿Recomiendas esta universidad? Pienso que ninguna universidad va a contribuir a que tú seas un buen o mal profesional, o principalmente una buena o mala persona. Entonces, si quieren estudiar aquí, es una universidad pública, digamos que el gasto es mínimo en comparación a una universidad particular. Y claro, ¿no? El que tiene la oportunidad de ingresar a esta universidad, como a la San Marcos, como a la Uni, como a la Agraria, como a la Cantuta, que ingresen y traten de dar lo mejor que puedan, que aprovechen ciertos beneficios que hay, que no son beneficios regalados por el Estado, sino son beneficios luchados por el pueblo, para poder dar lo mejor que puedan, para mostrar que son seres humanos que tienen conciencia, que son solidarios, que son personas que no se dejan engañar y que pueden ir más allá de solamente las clases que le dan en los salones o en las aulas. Y bueno, solamente un dato, ese salón fue en el que yo estudié, lo puedes enfocar. Ahí estudié 5 años, tanto en ese salón, en el A3, ese fue mi salón, y también el salón de acá de la esquina, ¿no? Me siento un poco de nostalgia por volver a un lugar donde estuve 5 años estudiando, más de 10 ciclos, porque la universidad yo lo hice en 11, o sea, fueron 12 ciclos que estuve por aquí. Bueno, eso sería todo, y de todas maneras, gracias a los que tienen la oportunidad de ver el video.